Hola, buenos días. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Mari Carmen por haberme permitido participar, disfrutar de la grandiosa y maravillosa cumbre Sé tu Maestro. También agradecer a cada uno de los expertos que compartieron generosamente sus diversos caminos de autoconocimiento, autodescubrimiento y autocuidado, y nos regalaron hermosas herramientas a padres. En mi caso, bueno, mi nombre es Serrana, aprovecho a presentarme, yo soy mamá, y en esta oportunidad voy a compartir mi sentir respecto a todo lo que generó en mí esta cumbre, desde el rol de madre. Soy mamá de Fausto, de 5 años, y estoy esperando a mi segundo bebé. Así que bueno, en el día de hoy quiero compartirles el impacto que tuvo esta cumbre como madre, en el rol de madre. Si bien era dedicada a docentes, maestros, educadores, bueno, el público en general, en mi caso voy a dar mi visión, mi resonancia como mamá. Bueno, yo me organicé un poco tomando en cuenta la estructura que le dio Mari Carmen a la cumbre, y voy a ir mencionando cada uno de los bloques que se fueron planteando por los diversos expertos, y cómo esos bloques impactaron en mí, fueron generando todo un proceso que realmente uno a veces cuando comienza un congreso o una cumbre no es consciente de todo lo que puede llegar a impactar en nosotros y en nuestro entorno. La cumbre Sé tu Maestro estaba dividida en 5 grandes bloques. El primer bloque mencionaba el tema de contexto actual en el que vivimos, los nuevos desafíos y cambios que estamos viviendo, el pasaje de la antigua era a la nueva era, de la antigua humanidad a la nueva humanidad, o como le quieran llamar. Entonces, respecto a todos estos expertos que fueron hablando de este tema, que no los quiero mencionar para no olvidarme de ninguno, pero bueno, los que participaron sabrán, y los que no pueden remitirse a la página de la cumbre Sé tu Maestro y chequear por sí mismos. Lo que quiero destacar es que el sistema educativo actual está pensado para niños de la antigua era, y por ende solo están contempladas las inteligencias, por ejemplo, la inteligencia relativa a la matemática, la lectoescritura, pero no tiene en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples vigente en nuestra época. Es decir, los niños de la nueva era, nacidos a partir, se entiende aproximadamente, si bien nacieron algunos en el 80, 90, en general desde el año 2000 hacia acá, ha venido como un aluvión de niños de la nueva era, son seres muy especiales. Son niños preparados a nivel evolutivo, en lo que respecta a conciencia. Son mucho más evolucionados que nosotros y tienen una inmensa velocidad de percepción y entendimiento. También se caracterizan por tener una alta sensibilidad. Viven desde el amor, tienen otro paradigma muy diferente al que nosotros fuimos educados, que era desde el miedo, el castigo. Ellos viven desde el amor, tienen una inmensa sensibilidad. Todo esto lo he ido comprobando en mi experiencia como mamá. Nuestro hijo de 5 años, Fausto, por ejemplo, desde bebé rechazaba la carne. Primero creíamos que era un tema de gusto, y cuando comenzó a hablar descubrimos que es vegetariano por decisión y elección, por lo cual he comprobado que tienen una inmensa sensibilidad por los demás y sobre todo por la naturaleza, por el planeta Tierra. Ellos vienen a elevar la energía de la Tierra, se dice, del planeta Tierra. También tienen una inmensa madurez emocional, una gran facilidad para comunicarse y expresarse, tanto sus sentimientos como sus posiciones, sus sentires y demás.
viven en el presente naturalmente, ellos disfrutan cada momento, viven el aquí y el ahora que tanto nos resuena ahora en la nueva era, y aceptan también, he descubierto, el ciclo de la vida, muerte, vida de una manera sumamente natural. Lo integran a la vida cotidiana como algo, como tendría que ser, de manera natural. En conclusión, podemos decir que los niños de la nueva era tienen una inteligencia innata. Ellos por naturaleza tienden a no juzgar, por eso aprenden tan rápido a pesar de los tropiezos y demás. Perdonan, siempre perdonan, no guardan rencores y aman incondicionalmente. Si nosotros como padres los dejamos ser quienes ellos son, realmente se convierten en nuestros pequeños grandes maestros. Se ha dicho, se dice mucho y me encanta la frase de los hijos no vienen con un manual de instrucciones, pero yo le agrego en esta oportunidad y a propósito de todo estas ponencias que me han llevado a recuestionar y replantear el tema del contexto en el que estamos viviendo y nuestro sistema educativo actual, que si bien no traen manual de instrucciones, ellos son el propio manual de instrucciones. Y para poder aprender de ellos, tenemos que dejarlos ser. Esa es el camino que me parece más viable. Y el secreto está en evitar viciarlos con nuestros condicionamientos y limitaciones, lo que resulta difícil, pero no imposible. Y bueno, como padres vamos aprendiendo a medida que transitamos el camino, lógicamente. En conclusión, bueno, para redondear este primer bloque de la cumbre virtual Sé tu Maestro, que se refería al contexto y a los nuevos desafíos y cambios de la nueva era, y también en lo que respecta a nuestro sistema educativo actual, puedo decir que el mensaje que me queda de todas las diversas ponencias referidas a este bloque es que de nada nos sirve quejarnos, juzgar, criticar el sistema, sino que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, y ver qué es lo que estamos proyectando y qué es lo que queremos co-crear. Sin dudas, uno y otro autor lo repiten y cada día me convenzo más de que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, puedo concluir que el cambio en realidad comienza en mí. Y no puedo pretender cambiar a los demás o al sistema, tengo que cambiar yo. Como dijo una ponente en la cumbre que me resonó mucho, parafraseando a Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y bueno, creo que podemos, en mi caso, como desde el rol de mamá, aportar nuestro granito de arena desde el lugar donde estamos, ya sea, como les decía, en mi caso desde el rol de mamá, ya sea en el caso de los maestros, los profesores, terapeutas o el trabajo que sea que estemos desarrollando, generar un cambio positivo y constructivo. El cambio se logra desde adentro, repito, es la única manera de lograrlo. Y no, también puedo decir que no nos sirve de nada ir contra el sistema o armar un sistema paralelo, sino que tenemos que ser parte del sistema y contribuir a reconstruirlo de una manera amorosa. Bueno, pasando al segundo bloque de la cumbre, se plantearon las diversas formas de autodescubrimiento. Y ahí puedo decirles que me resonó muchísimo todas las diversas herramientas que se plantearon y puedo decir que me han servido mucho para conocerme mejor y potenciar mis dones y sobre todo lograr una mejor versión de mí misma.
Entonces, bueno, voy a comentar un poco el tema de las diversas herramientas y estrategias sugeridas por los expertos, como el eneagrama, la psicogenealogía, la gestión de las emociones, la incorporación del arte, ya sea el teatro, la música, la danza, a nuestro diario vivir. Y bueno, voy a comentarles que comprobé que este camino de autodescubrimiento que comencé ya hace unos años es cíclico. Nunca terminamos de transitarlo, es decir, bueno, sanamos esto, lo otro, y de repente, ¡pum!, salta nuevamente y decimos, ¿pero cómo? Si yo ya había trabajado sobre esto y lo había sanado, bueno, bien. Gracias a la cumbre descubrí que somos cíclicos y nuestra evolución es cíclica. Por lo tanto, siempre surgen viejos fantasmas y hay que atreverse a sentarse con ellos, a charlar y, bueno, y superarlos y trascenderlos desde nuestra sombra para seguir profundizando en nosotros mismos y lograr cada día una mejor versión de nosotros mismos. Bien, puedo decirles que la cumbre me ayudó a seguir soltando y soltando viejos patrones, viejas creencias limitantes, viejos paradigmas. Literalmente reordené mis estanterías y lo hice a nivel de información, de conciencia, de inconsciente. Me ayudó muchísimo en mi proceso personal. Y bueno, quiero comentarles que, referido a mi rol como mamá, cuando tuve a mi primer hijo, solía leer todo lo que caía en mis manos. Buscaba teorías y más teorías, teoría Waldorf, teoría Montessori, leía Rudolf Steiner. Todo lo que caía en mis manos yo lo leía creyendo que así iba a estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, me llevó años comprender que en realidad la mejor manera de acompañar a mi hijo es autoconociéndome a mí misma. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, comprendí que la maternidad es un pasaje de ida a nuestra propia sombra. Nos invita a transitarla obligatoriamente, no hay escape. Activa los diversos botones de nuestras heridas emocionales que traemos de la infancia, y quién no tiene como adulto una o todas, como era mi caso, de esas heridas que, bueno, que también se mencionan en una de las ponencias por una experta que me llegó mucho, que habló de la herida de abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Y estas heridas me ayudaron a rever cómo al educar a mi hijo estaba repitiendo patrones heredados de mis padres y de mis ancestros, y a comprender un poco mejor también a mis padres y entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero que ellos también son víctimas de víctimas de víctimas de niños criados con falta de amor y ausencia emocional. Nos cuesta mucho expresar valoración, amor, afecto, respeto, porque es lo que aprendimos, pero siempre estamos a tiempo de revertir la situación. Entonces, como les decía, cuando volví a atravesar mi sombra, descubrí esa parte que, bueno, que no, a veces no queremos ver o que nos resulta incómoda, y donde se encuentra nuestra niña interior en mi casa. Entonces descubrí que solo conociendo a mi niña interior herida puedo ayudar a mi hijo. Y entender qué fantasmas perturban a mi niña y lograr sostenerla, mimarla y comenzar nuevamente a sanar viejas heridas que estaban escondidas y que habían quedado relegadas. Y descubrí que, bueno, que siempre estamos sanando nuevas cosas y que hay que seguir y que hay que avanzar y evolucionar. De esta manera cada vez son menos los botones que se me activan cuando mi hijo explota o tiene un berrinche o le surge un miedo. Me doy cuenta que cada vez son menos los botones y se me viene a la mente una frase que me encanta, que la he escuchado por ahí: sé el adulto que tú necesitabas cuando eras pequeño. Y bueno, de esta manera, autoconociéndonos,
podemos gestionar los conflictos que surgen en el día a día con nuestros hijos y de nuestros hijos con sus padres y de nuestros hijos con los educadores, los conflictos en general que surgen en la familia desde el amor y no desde el propio dolor. Porque de esta manera cada vez son menos las oportunidades en que reaccionamos desde esa herida, desde ese dolor, y cada vez son más las oportunidades en que actuamos desde el amor y desde la conciencia y estamos más presentes. En conclusión, este bloque de autoconocimiento me llevó a rever el tema del empoderamiento. Cuando lográs empoderarte, cuando logré empoderarme, pude cambiar mi percepción de la realidad y entender que todo lo que yo voy proyectando afuera, en realidad, es parte de lo que llevo dentro, es parte de mi interior. Entonces, todo lo que manifiesta mi hijo también es una parte de lo que está sucediendo en mi interior. Y comencé a observarlo más, a preguntarme más, justo en medio de esta conferencia, unos días antes, semanas antes, me había llamado la maestra de mi hijo para plantearme a ver si lo podíamos llevar a psicólogo, hacerle algún psicodiagnóstico, porque se manifestaba inquieto. Y bueno, y desafiante, según la proyección o la interpretación de su educadora. Entonces yo venía procesando todo esto y bueno, me rechinó el tema de hacerle un psicodiagnóstico cuando yo considero que en realidad los pequeños son un espejo de nosotros, los padres. Entonces lo medité, lo hablé y justo me llega a esta cumbre y empiezo como a remover todas estas cuestiones y digo, voy a hablar con la maestra. Planteamos a la maestra, el papá y yo no estábamos de acuerdo en hacer un psicodiagnóstico, sino en ver qué era lo que estábamos nosotros, en qué estábamos fallando, mirarnos y ver, bueno, a ver qué personalidad está activando esto en mi hijo. Y ahí empezamos a buscar que tenía actitudes violentas, desafiantes, rebeldes, y empezamos a darnos cuenta que en realidad era una proyección de nosotros y también del entorno, del sistema, de la escuela, del grupo. Empecé a hablar con otros padres y también le pasaba a otros nenes, de que estaban como muy acelerados y no estaban pudiendo gestionar sus emociones. Entonces lo sentamos a hablar y le planteamos que íbamos a confiar en él, que le íbamos a dar la oportunidad de que tratara de controlar sus emociones. Le dimos ciertas herramientas que bueno, que fuimos investigando y aprendiendo un poco también gracias a la cumbre virtual Sé tu Maestro, que nos brindó muchísimas herramientas. Por ejemplo, le planteamos lo de generar un espacio del ámbito de solucionar los conflictos de manera no violenta con la Mesa de la Paz, generar un rincón de las emociones, donde él podía gestionar y aprender a identificar sus emociones. También empezamos a trabajar con el tema de la alineación de chakras, enseñarle los colores, que en realidad no necesité enseñárselos, perdón, aprender con él, porque ellos ya lo traen incorporado, entonces comenzó también a hacerse responsable de su parte energética, y logró autocontrolarse. Cuando nosotros logramos ver lo que nos estaba mostrando y enseñando, todo se fue resolviendo. Y al otro día de terminar la cumbre, la maestra me llamó para preguntarme a dónde había ido, qué terapia había hecho, porque Fausto había mostrado un cambio impresionante y además en muy pocos días había logrado gestionar sus emociones y generar un cambio también en la clase. Entonces fue muy gratificante y muy reconfortante saber que sí podemos como padres aportar mucho desde nuestros pequeños. Y bueno, un poco eso nos lleva, el tema del autoconocimiento y la importancia de nuestro rol, nos lleva también indefectiblemente al autocuidado. Cuando descubro quién soy, también comprendo que para estar conectada a la fuente creadora, alineada
mi mente, con mi corazón, con mi decir y con mi accionar, tengo que adoptar una actitud de responsabilidad. Y es lo que pretendimos inculcarle con todo esto a Fausto, es decir, con el ejemplo, mostrarle que en realidad tenemos que hacernos responsables, aunque nos cueste abandonar la posición de víctima y de culpar a los demás, es necesario aprender a hacernos cargos de nosotros mismos, cuidando todos nuestros cuerpos. Y ahí viene, bueno, el tema de la cumbre, como nos enseñaban los distintos expertos sobre el cuidado del cuerpo físico, desde la alimentación consciente, el ejercicio, el yoga, a través de también cuidar nuestro cuerpo mental. Aprender a controlar nuestra mente es fundamental y mostrarles con el ejemplo a nuestros pequeños para que ellos también tengan momentos de stop, pausa y controlar la mente que es tan poderosa. Aprender a instrumentar herramientas como el mindfulness, el yoga, para calmarla es fundamental. Y dárselas a ellos para que, bueno, por ejemplo, Fausto en la clase le habíamos dado la opción de respirar, de cerrar los ojos y meditar unos minutitos. Bueno, y también el cuerpo energético, cuidando nuestro campo electromagnético. También tenemos ponencias en la cumbre donde maravillosamente nos explican lo que es el mundo consciente, inconsciente, subconsciente y nuestros cuerpos energéticos. Es muy importante. Ellos ya lo traen incorporado, ellos nacen con su conciencia de su cuerpo energético. Me pasa con Fausto que él te dice que como que lo nombra como algo parte de su cuerpo, la energía, y la sabe gestionar bastante bien. Y bueno, el darle más herramientas lo ayuda a gestionarla de una mejor manera. Entonces, en conclusión, podemos decir que de este bloque de autocuidado puedo concluir que siendo más padres, más amorosos, que nos conocemos y nos cuidamos y acompañamos a nuestros hijos desde el amor, podemos contribuir a tener hijos más amorosos, con una mayor autoestima, una mayor inteligencia emocional y que se convierten en quienes realmente quieren ser y fundamentalmente aprenden a creer en sí mismos, que creo que es la mayor enseñanza. Entonces, bueno, pasamos no pasamos, repito, y creo que es una de las partes que más me fascinó, eso, lo de darles herramientas para resolver los conflictos desde el amor. Pasamos ahora al cuarto bloque, donde diversos expertos hablaban sobre la mente consciente, inconsciente, que ya lo mencioné en la parte energética, pero creo que se centraba más en el cuarto bloque, donde también se hablaba de la PNL y el lenguaje consciente. Bueno, respecto a este bloque, al cuarto bloque, puedo decirles que me resonó mucho el aprender a estar más presentes y observar el lenguaje y la forma en que nos expresamos y nos dirigimos hacia los pequeños. Es fundamental abrirnos al diálogo desde el amor, la comprensión, mirarlos a los ojos, ponernos a su altura, desde la empatía, recordarles lo importante que son en el día, decirle cuánto los queremos, enseñarles el poder mágico de las palabras. Yo le he hablado así, son mágicas, ojo con lo que decís y con lo que decías, porque los pensamientos se vuelven realidad y como que ellos ya lo tienen incorporado y nacen con esa mentalidad. No soy una autoridad, yo soy tu compañera de viaje y mi misión es ayudarte a que seas la mejor versión de ti mismo. Y como conclusión, el amor siempre es la respuesta ante cualquier inconveniente que nos surja. Por último, tenemos el quinto bloque, que, bueno, era como, me parece que es la consecuencia indefectible de todos los otros. El autoconocimiento nos lleva al autocuidado, el autocuidado nos lleva al tema de ser conscientes y estar más presentes en el lenguaje, en la mente, y todo esto como conclusión nos trae que todos estos pasos nos llevan a una conclusión. Nosotros somos nuestros principales maestros. Para empoderarnos y ser nuestra mejor versión, tenemos que autoconocernos y autocuidarnos, para así enseñarles con el ejemplo a nuestros hijos a hacer lo mismo y para ser seres plenos y felices que acompañamos desde el amor a los pequeños.
educando, como les decía, con el ejemplo y mostrándole que siempre, siempre la salida es hacia adentro. Todo lo que sucede en realidad es una proyección de mi mente consciente o subconsciente y debemos procurarnos acercarnos a nosotros primero para lograr eso, después a nuestros hijos, pero también, y me parece muy importante como madre destacar, que en mi experiencia acercarnos a los educadores desde la empatía y el respeto para colaborar entre todos a contribuir a un mundo mejor y un mejor sistema educativo. Soy defensora de la educación pública, asistí a la educación pública, fui al jardín, a la escuela, al liceo y a la universidad pública, entonces me parece que como defensora de la educación pública tenemos que aprender a contribuir al sistema y a contribuir desde el amor y la empatía, a ponernos a su servicio y decir en qué te puedo ayudar, ir y hablar con los docentes, ir y plantearles en qué puedo ayudar a mi hijo, en qué puedo ayudar a ustedes, desde la empatía, siempre, y desde la unión y la colaboración. Creo que estamos en una época en que todo pasa por la unión. Y no olvidarnos, sobre todo, que nunca es tarde para comenzar el cambio, para hacerlo de una manera diferente. Siempre se puede cambiar las creencias limitantes por una actitud de confianza en nosotros, en nuestros hijos y en los demás. En el proceso y en la vida también agregaría. Y bueno, sin dudas creo que para mí esta cumbre, Sé tu maestro, marcó un antes y un después, así que estoy infinitamente agradecida a cada uno de los expertos y a ti, Mari Carmen, por darme la oportunidad de expresar mi sentir respecto a la cumbre. Y les dejaría una frase: sin duda, lo mejor está por venir. Así que gracias, gracias, infinitas gracias.